Hay una palabra en la Biblia que es anástasis. La palabra anástasis es una palabra griega que básicamente significa levantar o alzar. Y esta palabra, anástasis, es la que se usa en la Biblia, en nuestras Biblias en español, para referirse a la resurrección. La resurrección básicamente significa volver a la vida a aquellas personas que la perdieron. Las personas que no creen en Dios o no tienen fe en su palabra, cuando uno le habla de la resurrección le parece algo irrisorio, algo fantástico, una fábula. Pero para nosotros que creemos que Dios es todopoderoso y que no está atado a las leyes físicas tal cual nosotros lo conocemos, la resurrección es algo real y positivo. Y nosotros creemos que la resurrección es real, no es simplemente una promesa sin fundamento. Y Jesucristo habló sobre la resurrección. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 28 y 29. Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Dice, son palabras de Jesús. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a una resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a una resurrección de condenación. Entonces, como dijimos, mucha gente le parece algo irrisorio, algo ilógico, cuando hablamos de la resurrección. Sin embargo, Jesucristo dice que va a haber una resurrección tanto de personas buenas como de personas que no son buenas. Entonces, la promesa que ha hecho Jesucristo es que los que hoy no están entre nosotros, a futuro van a volver a la vida. Y podemos decir también de que la muerte es el gran enemigo de la humanidad. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que el propósito de Dios es terminar por medio de Cristo, vencer a este enemigo de la humanidad. Ese es el propósito de Dios. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versos 25 y 26. Dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, como dijimos, la muerte es el enemigo de la humanidad. Pero Dios tiene el propósito, por medio del reino de Jesucristo, de vencer a la muerte. Podemos decir que la muerte es pasajera. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Dios quiere devolver la vida a los que la perdieron mediante la resurrección. Vamos a abrir la Biblia en Job, capítulo 14. Job, capítulo 14, versos 14 y 15. Dice el profeta Job, si un hombre muriera, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Como dice el profeta Job, Dios quiere llamar a los que están en las tumbas. Jesucristo habló de que Él va a llamar a todos los que están en la tumba y les va a dar nuevamente vida. Y pensemos lo siguiente, de que personas que nunca oyeron hablar de Cristo o de la salvación o de las buenas nuevas o el Evangelio, no tuvieron la oportunidad de conocer el camino a la vida.
Entonces, Jesucristo va a traer a la vida a estas personas para darle esa oportunidad que no tuvieron durante el transcurso de su vida. Vamos a ver la Biblia, lo que dicen las palabras de Cristo en Mateo capítulo 7. Versos 13 y 14, dice Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, como dijimos, hay muchas personas que no tuvieron esta oportunidad de hacer una decisión en su vida qué camino escoger. Cuando el reino de Jesucristo esté en funcionamiento, muchas personas se les va a dar la oportunidad de poder tomar una decisión. Entonces podemos decir que la resurrección es el método que se va a utilizar para que todos tengan una oportunidad de elegir. Jesucristo usó una parábola para hablar de aquellas ciudades de su tiempo que habían rechazado o lo habían rechazado a él como el Mesías, y dio también indicios de que iba a haber una resurrección general. Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 11, versos 20 al 34. Mateo, capítulo 11, verso 20 al 34 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tira y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo es que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Tiro y para Sidón que a vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces podemos ver de que Jesús usó esta parábola de aquellas ciudades que lo habían rechazado, comparándola con otras ciudades que ya no existían, pero él decía de que si estos mismos milagros que se realizaron en esa ciudad se hubieran realizado en esas ciudades como Sodoma y Gomorra, hasta el día de hoy existirían. Por eso estas ciudades volverían, no las ciudades en sí mismas, sino las personas que vivieron en esas ciudades, iban a tener la oportunidad de volver a la vida y arrepentirse en el día del juicio. Entonces podemos ver de que la resurrección también es para aquellas personas que no fueron justamente personas que las más buenas, porque hablaba de Sodoma como ciudades que iban a volver a la vida y que iban a volver a estar en el día del juicio. Entonces las personas que habitaron en Sodoma iban a volver a la vida por medio de la resurrección. Iban a tener la oportunidad, ahora sí, de aceptar el camino a la vida. Pero eso iba a ser cuando Cristo los resucite en el milenio, en el día del juicio, como dice las palabras de Cristo. Entonces, volviendo al tema sobre la resurrección, es el enemigo principal que va a destruir Jesucristo cuando empieza a reinar. Y Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, demostró que él tenía el poder para devolver a la vida a las personas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, verso 11. Abrí la Biblia en Marcos, perdón. Lucas capítulo 7. Me equivoqué. Lucas capítulo 7, verso 11. Dice Lucas 7:11. Aconteció que después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud,
Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había en ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaron se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó aquel que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, como podemos ver, Jesucristo levantó personas por medio de la resurrección cuando estuvo en la tierra. Vamos a ver otro ejemplo en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 41 y 42. Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Ahora vamos a ver el verso 49. Estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro y a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó a todos que les diesen de comer. Entonces Jesucristo tenía ese poder, tenía la facultad de resucitar a los muertos. Vamos a ver otro ejemplo. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, verso 38. Dice así, Juan 11, 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque hace 4 días. Entonces, ¿no he dicho que si crees verías la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, Lázaro, ven afuera. Y el que estaba muerto salió atado de pies y manos, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle. Entonces, lo que podemos ver es que Cristo, a pesar de haber pasado 4 días, le devolvió la vida de manera sana a Lázaro, después de haber estado 4 días muerto. No había duda de que Lázaro había estado muerto para nadie, hacía 4 días que estaba muerto. Entonces esto habla del poder que tenía Jesucristo y que tiene Jesucristo para dar vida a los muertos en la resurrección. Lo que tenemos que pensar de que el propósito de Dios es restaurar la vida a aquellos que la han perdido. Y esta resurrección que acabamos de leer en la palabra fueron temporales. Las personas que resucitó Jesús volvieron al sepulcro, después de un tiempo volvieron a morir, pero demostraban que Jesús era el enviado de Dios y que Él tenía el poder para devolver la vida a los muertos. Las personas que vieron la resurrección ahora creían que Jesús era el Mesías, aquel quien Dios había enviado, que tenía el poder de dar vida a los muertos. Vamos a ver las palabras de Jesús, el diálogo de Jesús con la hermana de Lázaro, en el mismo capítulo 11, Juan 11, pero en el verso 25 y 26. Dice:
Vamos a leer el 22, dice, mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces podemos ver de que la resurrección depende de Jesucristo. Y Él demostró cuando estuvo en la tierra que tenía esa facultad dada por Dios para devolver la vida. La muerte que toda la humanidad sufre, ese gran enemigo que nosotros sufrimos, es por medio de la desobediencia de nuestros primeros padres. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versos 17 y 18, dice Romanos 5, 17 y 18, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Entonces, la muerte es el enemigo de la humanidad y vino por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres. La muerte que tanto dolor causó y causa a la humanidad y sigue causando hoy en la actualidad a cada uno de los que sufren la pérdida de sus seres queridos, pronto tendrá fin. La muerte en el reino de Cristo quedará vacía. Allí no quedará ninguna persona. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 24. Verso 15. Está hablando Pablo y dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, los justos y los injustos volverán a la vida. Como decía Jesucristo, para los justos habrá una resurrección de vida, porque las personas justas demostraron su fe y su amor a Dios. Y a los injustos van a volver a la vida en la resurrección para que puedan demostrar justamente su amor y su obediencia, pero bajo condiciones diferentes, más favorables. Vamos a ver algunos ejemplos de personas justas que van a volver a la vida. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos y solamente vamos a ver unos ejemplos. En el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dado a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Entonces podemos ver de que uno de los justos que van a volver a la vida, según lo que dice la palabra, es Abel. Vamos a ver otro ejemplo, verso 5. Por la fe no fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí tenemos otro ejemplo de una persona justa que va a resucitar con la vida ya ganada. Vamos a ver otro ejemplo, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé es otra de las personas justas que van a tener la resurrección de vida.
Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma manera, de la misma promesa. Entonces podemos ver a estas personas a las cuales la Biblia dice que va a haber resurrección de justos y que estos justos van a la vida. Entonces aquí podemos ver una lista bíblicamente de quiénes son esos justos que ya van a vivir cuando venga el reino de Jesucristo la vida eterna. Entonces, estos son algunos de los justos que tendrán esta resurrección de vida. Pero vamos a ver en la Biblia un injusto que va a resucitar. Vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 23, versos 32 y 33. Lucas capítulo 23, versos 32 y 33 dice: llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vamos a seguir leyendo, pero esta vez en el verso 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí podemos ver que Cristo le prometió a esta persona que era un injusto, era un malhechor, de que iba a tener una resurrección. Y así podemos también encontrar muchas personas que entran en la categoría de injustos que van a tener esa oportunidad cuando venga Cristo. La resurrección es la base de nuestra fe porque creemos que Cristo fue levantado entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra de Dios y que hoy Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para nosotros. Entonces, para nosotros la resurrección también es la garantía de que vamos a recibir las bendiciones que Dios nos ha prometido. Vamos a abrir la Biblia en Efesios, capítulo 2. Dice Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, así como va a haber una resurrección de justos e injustos, nosotros hoy ya tenemos la garantía de una resurrección de vida por medio de la fe en Cristo. Vamos a ver los versos de este mismo capítulo. El verso 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, para nosotros los creyentes, la resurrección es un hecho real, y que no importa lo que nos suceda en la vida actual, en este transcurso que todavía estamos llevando de nuestro peregrinaje hacia el reino de Cristo, que la vida ya la tenemos garantizada por medio de la resurrección. Y como dice Pablo, es como que ya nos resucitó y nos sentó allá en los lugares celestiales junto con Cristo. Hasta ese grado es el hecho de la resurrección para la iglesia hoy en la actualidad. Vamos a abrir la Biblia en Tito, capítulo 1, verso 2. Dice Tito, capítulo 1, verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos.
Entonces nosotros tenemos esta esperanza de una resurrección y la esperanza de la vida eterna en las manos de Cristo. Como dijimos, la muerte es el gran enemigo que se enfrenta a la humanidad y que Cristo va a vencer. Vamos a ver otro texto de la palabra que es 1 de Juan capítulo 2, verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo, tenemos la garantía de la vida eterna asegurada. Como estuvimos considerando esta noche, eso depende también de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Y para finalizar, hermanos, quería decirle que la resurrección, tanto de justos como de injustos, es una muestra del amor de Jehová por todos. Por medio de Jesucristo, la muerte dejará de existir muy pronto. Y esto nos tiene que llenar el corazón de alegría, de fe y de alabar a nuestro Padre Celestial por dar la oportunidad a todas las personas de elegir el camino a la vida. Algunos los elegimos ahora por medio de Cristo en este tiempo y otros lo elegirán más adelante cuando el reino de Cristo esté en funcionamiento. Y esto habla del amor que tiene Jehová por la humanidad, porque ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que tenga fe en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que la resurrección es parte de la restauración que va a hacer Jesucristo cuando Él empiece a gobernar. Bueno, hermanos, aquí finaliza este estudio. Espero que les sea de utilidad.